Hola, bienvenidos y bienvenidas a este módulo 4, unidad 2, definición de víctimas. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del curso, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la invitación a participar y a permitirme dirigirme a ustedes. Asimismo, quiero agradecerles el interés y su participación en el curso. Me han solicitado que comience esta cápsula dando una breve reseña de mi experiencia académica y profesional. Actualmente soy investigador de la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México y asistente de investigación del doctor Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, trabajo en mi tesis de doctorado sobre la justicia constitucional de la democracia deliberativa en la Universidad Complutense de Madrid. Cuento con una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, el diploma del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como la especialidad en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Por su parte, mi experiencia profesional ha pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 2 años. Además, ejercí como abogado postulante en materia constitucional en un reconocido despacho y trabajé como analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España. Pues bien, en la guía que han podido ver en la plataforma se señalan los objetivos generales y los objetivos específicos de esta unidad. El objetivo general es conocer la definición de víctimas tanto en el derecho internacional en general como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y en la Ley General de Víctimas. Por su parte, los objetivos específicos, que es lo que me quiero detener más en esta cápsula introductoria, quiero ir desentrañando qué vamos a ver en cada uno de ellos. El primer objetivo específico que se señaló en la guía fue recordar el contexto normativo y el contexto fáctico en el que vivimos. Por un lado, el contexto normativo me refiero a la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, sobre la que sé que ustedes han tenido otros módulos y sobre las que seguramente otros profesores han hecho mucho énfasis. También este contexto normativo está determinado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912-2010, en el que hizo obligatorios para todos los jueces del país los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado mexicano sea parte y orientadores cuando no lo sea. Estas dos características marcan nuestra época en términos normativos. Por su parte, en términos sociales, creo que es indispensable reconocer que vivimos en una crisis humanitaria, tal y como hace unas semanas lo reconoció el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. El segundo objetivo específico de la unidad es reflexionar sobre el papel que pueden y deben jugar, en mi opinión, los impartidores de justicia al aplicar, sobre todo, la Ley General de Víctimas. Yo pretendo que en este segundo apartado logremos reflexionar sobre las implicaciones que tienen las funciones de los impartidores de justicia. En mi opinión, creo que el papel de los impartidores puede servir para modificar el orden vigente, pueden servir para que los mandatos constitucionales sean reales en el día a día, pueden ayudar a dar respuesta a los problemas nacionales, como los que vivimos actualmente, aplicando de una manera garantista la Ley General de Víctimas. También pueden servir para mantener abiertos los canales institucionales para la solución pacífica de conflictos, lo cual se convierte en un elemento importantísimo ante el surgimiento de cada día más grupos de autodefensa. Y creo que si se lleva a cabo su función y se impide la impunidad, también pueden servir, a pesar de que son un control a posteriori del ejercicio de la autoridad, si es efectivo este control jurisdiccional, también tiene un efecto preventivo. El tercer apartado de esta unidad, tal como se dice en la guía, es conocer las diferentes definiciones de víctima en el derecho internacional. En este apartado podremos ver que el reconocimiento de la víctima en el derecho internacional es reciente. Esto se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero con mayor énfasis a partir de la década de los 80 del siglo pasado.
Este reconocimiento se dio en 3 sectores específicos: en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional penal y en el derecho internacional humanitario. Veremos que hay tantas categorías de víctimas, tantos conceptos como categorías de víctimas. Y revisaremos y estudiaremos distintos instrumentos internacionales que contienen conceptos de víctimas. Para mis efectos, quiero que les solicito que se ponga atención en las definiciones de víctimas que prevé la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y Abuso del Poder, la definición que está en los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y la definición que está prevista en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. Estos 3 instrumentos internacionales son en los que creo hay que poner mayor atención en la definición, sobre todo porque influyeron en la definición que podemos ver en la Ley General de Víctimas, que es el instrumento principal del cual van a ser aplicadores e intérpretes de dicho instrumento. En cuarto lugar, vamos a conocer la definición de víctimas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ya mencioné, la resolución en el expediente Varios 912-2010 de la Suprema Corte obliga a todos los impartidores de justicia a tener en cuenta los criterios de la Corte Interamericana. Por eso es que tenemos que aprenderlos y tenemos que reflexionarlos. En este apartado empezaremos con la definición del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la definición que hace de víctimas. En esta definición, el rasgo principal es que el carácter de víctima se obtiene con una sentencia de la Corte Interamericana. Posteriormente veremos cuáles han sido las definiciones jurisprudenciales, en las que ya no solo, como lo hace el reglamento, se refiere a la sentencia, sino que se refiere al daño que haya sufrido la víctima. Se hace un énfasis en el daño, tal y como se hace también en la Ley General de Víctimas. Distinguiremos o veremos a qué se refiere la cuestión de parte lesionada. El artículo 63 de la Convención Americana se refiere a parte lesionada. Veremos en este apartado que toda víctima es parte lesionada, mas no toda parte lesionada es víctima. También distinguiremos entre víctima directa e indirecta y cómo no hay jerarquía entre una y otra. También empezaremos a ver cómo la definición de víctimas ha sido ampliada por la propia Corte para abarcar también a los familiares de las víctimas, en distintos casos, pero por mencionar alguno, por ejemplo, se ha considerado víctimas a los familiares de menores asesinados. Otro apartado se refiere a el trámite que se le ha dado a las peticiones de las personas jurídicas en el sistema interamericano. En principio, la protección en el sistema interamericano es solo para las personas físicas. Sin embargo, la Corte Interamericana ha tramitado las peticiones de personas jurídicas o alegaciones que se hacen en su nombre, reconduciéndolos a las personas físicas. Esto es importante porque también en la Ley General de Víctimas de nuestro país se refieren a personas físicas. Y finalmente, en este apartado sobre el sistema interamericano, nos referiremos a la exigencia que existe en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en la práctica de la Comisión sobre que las víctimas sean concretas, aunque pueden no ser identificadas. Sobre esto hay 2 casos que son importantes tener en cuenta y que también se hace mención en el texto de las lecturas, en la síntesis de las lecturas que se acompaña y que es la lectura obligatoria, sobre las víctimas cuando hay una impugnación de una ley general en abstracto, quiénes son víctimas en esos casos, y quiénes son víctimas cuando se trata de la protección de intereses difusos y colectivos. Ha habido casos en los que la Corte Interamericana ha dictado, por ejemplo, medidas provisionales para proteger grupos que de alguna manera se pueden determinar, pero que no están identificados uno a uno todos sus integrantes. En quinto lugar, veremos los familiares, cuál es el papel de los familiares, cómo pueden aparecer como víctimas también, directas o indirectas, en la jurisprudencia de la Corte. Como ya había mencionado antes,
hay un apartado en el que se menciona que la definición de víctimas fue ampliada para introducir a los familiares, pero ya ahora en la actualidad se reconoce plenamente su papel y las víctimas aparecen en algunos casos como víctimas directas e indirectas. También veremos la definición del reglamento de la Corte Interamericana, estudiaremos la jurisprudencia de la Corte Interamericana y veremos cómo en esa jurisprudencia el concepto de familia es un concepto amplio. También me interesa que distingamos en relación con los familiares, pues no solo aparecen los familiares como víctimas, sino también aparecen como partes lesionadas sin ser víctimas. Este es el caso que yo mencionaba anteriormente de que no todas las partes lesionadas son víctimas. También veremos cómo las familiares pueden aparecer simplemente como sucesores, como derechohabientes a la indemnización. Por ejemplo, cuando muere el que tiene derecho a la indemnización, la víctima muere y tiene derecho a la indemnización, esto se transmite a sus sucesores y la Corte Interamericana ha interpretado, ha dicho quiénes de los familiares tienen derecho a esa indemnización. Y finalmente, en relación con los familiares, es interesante ver cómo se ha creado también una categoría que se les ubica como terceros perjudicados. O sea, ya no como víctimas, no como partes lesionadas, no como sucesores, sino como terceros perjudicados. En un caso, desde hace años, la Corte ha dado ciertos requisitos para que estos familiares sean considerados como terceros perjudicados y también eso lo estudiaremos. En sexto lugar, me interesa, y esto creo que será de interés especial para todos ustedes, la definición de víctimas en la Ley General de Víctimas y cuáles son algunos problemas interpretativos que se podrán presentar en su aplicación. Para introducir esta sección de la unidad, transcribo algunos artículos de un activista en derechos humanos, Silvano Cantú, que estuvo relacionado con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, en la redacción de la Ley General de Víctimas y que nos dan alguna pista para entender qué es lo que significa en términos sociales, en términos democráticos, la Ley General de Víctimas. Dos puntos quiero solo enfatizar. Por un lado, la Ley General de Víctimas no debemos de perder de vista que es una ley pedida por la sociedad, exigida así a los legisladores y aprobada por unanimidad en ambas cámaras, lo cual le concede una legitimidad democrática altísima y obliga a los impartidores de justicia a hacer todo lo necesario para que ésta se cumpla y sea efectivamente aplicada. En segundo lugar, esta Ley General de Víctimas reconoce la responsabilidad estatal sobre la responsabilidad que tiene por la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos los que vivimos en México. El papel que pueden jugar los impartidores y las impartidores de justicia es importantísimo, pues es la posibilidad de convertir este deseo plasmado en una ley en lo que Silvano Cantú denomina como letra viva. Ya entrando al texto de la Ley General de Víctimas, estudiaremos las cláusulas de interpretación que se compadecen con el artículo primero constitucional, que es el principio pro persona. Veremos la definición de víctimas directas, indirectas, potenciales, y cómo la propia ley incluyó a grupos, comunidades y organizaciones sociales los incluyó en la posibilidad de ser considerados víctimas. En esta definición de víctimas, en la propia ley se señala que debe de haber un daño o menoscabo, y entonces también eso nos obligará a estudiar qué se entiende por daño o menoscabo. Pero antes de terminar esta sección, este sexto apartado, veremos la definición de la ley que da de delito, de hecho victimizante y de violación de derechos humanos. Una vez vista y revisadas las definiciones, nos detendremos en el aspecto del daño. Por un lado, hay una definición de daño que da la Ley General de Víctimas, da la definición de daño y la definición de daño moral, y por otro lado, estudiaremos la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha definido y ha expandido el concepto de daño. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el daño se conoce como daño material e incluye lo que es el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño al patrimonio familiar. Por su parte, el daño moral, como se denomina en la Ley General de Víctimas, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha pasado a conocerse como el daño inmaterial. Esto en tanto
algunos jueces de la Corte Interamericana consideraron que la utilización de categorías del derecho civil como el daño moral no eran apropiadas para reflejar el daño que podía suceder por una violación de derechos humanos. Y una tercera categoría que no está prevista en la Ley General de Víctimas, pero que sí está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es el daño al proyecto de vida. Esto no se suele encuadrar como parte del daño inmaterial, sin embargo, creo que por distintas razones puede ser incluido y protegido a través del daño moral, tal como lo define la Ley General de Víctimas, pues es una definición amplia y además, atendiendo al principio pro persona, se debe de garantizar en la mayor medida de lo posible y reparar los daños que se le hayan causado a la víctima. Finalmente, la última sección de la unidad se refiere a cómo se adquiere la calidad de víctima en la ley y sobre esto me interesan 3 puntos. La primera es que debe haber la acreditación del daño o menoscabo sufrido. La segunda es que se lleva a cabo una valoración por parte de la autoridad administrativa, pero que esta valoración de la autoridad administrativa se exime cuando así lo haya reconocido un juez, ya sea un juez penal, un juez de lo civil o familiar, un juez de paz o un juez de amparo. En esos casos, ya sea que se haga a través de una sentencia condenatoria o que la propia autoridad judicial así lo reconozca, que se le reconozca la calidad de víctima a determinada persona, entonces la autoridad administrativa ya no tiene por qué volver a valorar. De ahí la importancia de que los impartidores de justicia sean garantistas al momento de aplicar la Ley General de Víctimas y reconocer o no la calidad de víctimas a determinadas personas. Pues bien, esa es la exposición de la unidad. Quiero agradecerles su atención y quedo a su disposición para cualquier duda o comentario en la plataforma. Gracias.